permaneciendo en Él, así he llamado corta porción de la palabra del Señor en Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32. El domingo pasado hablamos acerca de quiénes entraban en este reino, ¿recuerdan? Hablamos basado en Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15, cuál era el contenido del Evangelio, qué era lo que el Señor y los apóstoles comenzaron a predicar como que esto es el Evangelio. Dijimos que era necesario porque hoy día las confusiones son muchas. Y permítame decirle que la confusión respecto del Evangelio no es solamente quienes no conocen. Cuando hablamos de confusión respecto del Evangelio, hablamos de quienes se dicen conocedores del Evangelio. Vimos que ahí el Señor comienza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ya el tiempo llegó. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, la obra del Señor, la obra visible del Señor en medio de su creación y de los suyos, ahí está. Pero para esto, Él dice una palabra: arrepentidos. Arrepentidos. Dijimos que esta palabra está también en el hebreo. Y en el hebreo significa volverse del lugar hacia donde uno va. Uno va en una dirección y se arrepiente, vuelve. Eso es arrepentirse. Y lo encuentra uno, esta palabra, muchas veces en los profetas. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O cuando Jeremías, a Dios hablando por medio de Jeremías, y en el capítulo 2 dice: si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Significando con ello que Israel había dejado hacía rato a su Hacedor, como leíamos en la introducción hoy día, ¿verdad? Cuando nuestro hermano nos hablaba: dos males hizo mi pueblo, ¿verdad? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y edificaron para sí cisternas rotas que no pueden detener el agua, que no pueden contenerla. Eso hacen, eso hicieron. Y por eso Dios los llama ahora a volverse. En el griego esta palabra, arrepentido, significa un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Ya no solamente un cambio de dirección, un cambio de mentalidad también. Entonces ahora aborrecemos lo que antes amábamos. Y amamos lo que en nuestra necedad aborrecíamos. Pensábamos que las leyes de Dios las había puesto solamente para estorbar en nuestras vidas. No nos dábamos cuenta que Dios las puso para que te vaya bien. Arrepentidos. Este es el mandato primario, principal, fundamental del Evangelio. Sin Él, hermano, lo hemos creído. Ahora, arrepentidos y creed en el Evangelio. Creed que hay ahora la oportunidad para todo aquel que venga a Él arrepentido de iniciar una nueva relación con Dios. Con Dios. Hay ahora una nueva vida, hay esperanza, hay algo nuevo por vivir. Ese es el Evangelio, creer al Evangelio. Ahora bien, hay muchos que dicen que han creído en el Evangelio, pero aquí el Señor tiene una disputa con los judíos en su época, y en el capítulo 8 es muy interesante este capítulo, porque uno descubre algunas cosas que a veces, por no leerla, obviamente pasan por alto. Mire, en el versículo
30, dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. En el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note usted esta creencia. Al parecer, esta creencia no es sinónimo de haber tomado el Evangelio, de haberse arrepentido, de haberse vuelto al Señor, de haber cambiado la mentalidad, sino que es un creer más bien de, tiene razón con lo que dice, ¿verdad? Miren, y la diferencia es todo. Una persona que está enviciada con el tabaco sabe que el cigarro es dañino para la salud, y le van a hablar y le van a decir el efecto que tendrá en la sangre, el efecto que tendrá en su sistema vascular, el efecto que va a tener en sus pulmones, el efecto que va a tener en todo su sistema circulatorio pequeñito, en los capilares. Puede escuchar todo eso. Él va a saber que la nicotina se va a ir depositando con el transcurso del tiempo en sus extremidades inferiores. Con el tiempo eso va a hacer que ella no sienta, no tenga sensibilidad en los dedos. Y si a eso se le acompaña diabetes, por eso es que usted va a ver hombres muchas veces que tienen que amputarle algún miembro. Han perdido sensibilidad, se le ha infectado una herida y consecuencia de eso hay que amputar. Pero bueno, quien está fumando puede saber todas esas cosas. Y el médico se lo dice, ¿y él qué va a decir? Sí, estoy de acuerdo, sí, yo sé que es así. Le cree al médico. ¿Pero basta eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no basta? Es como los padres que a veces dicen de sus hijos, no, si yo le he dicho a mi hijo todo lo que es bueno, todo lo que es malo. Basta eso. Con eso vamos a estar tranquilos porque bueno, yo le he dicho a mi hija, yo le he dicho las cosas como son. ¿Basta para quedarnos tranquilos? No, porque podemos creer solamente aquí, intelectualmente. En nuestra cabeza hemos aceptado una verdad, pero no obramos conforme a ese conocimiento. Entonces aquel que le han advertido de los peligros del tabaquismo, él sabe que el tabaquismo es malo para su salud, pero sigue fumando. Y uno le puede decir, oye, ¿por qué fumáis tanto? Oh, sí, yo sé que es malo. ¿Cuántas conversaciones no hemos tenido con personas así, verdad? Sí, yo sé que es malo. Y algunos todavía engañados, pero yo lo dejo cuando quiero. Sí. Autoengañado. Entonces, respecto de lo que el Señor decía, muchos dijeron, tiene razón. Este no enseña como los fariseos. Este no enseña como los escribas. Tiene toda la razón, porque este no solamente enseña, sino que modela lo que enseña. Él es distinto, le creemos. Vamos al versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay un condicional aquí. ¿Por qué el Señor pone un condicional? ¿Por qué no les dijo, bueno, ya que ustedes han creído en mi palabra, ustedes entonces son mis discípulos? Sí, es un potencial ese. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Entonces aquí
lo clave, lo medular es permanecer. No basta con escuchar, oír y decir sí, es cierto. No basta. Debemos permanecer en mi palabra. ¿Y qué es? ¿Cuál es el resultado de permanecer en la palabra? Dice: seréis mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es una consecuencia directa de permanecer en la palabra de Dios. Luego veremos qué es permanecer. Pero aquí vamos desbrozando este versículo solamente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es una consecuencia inmediata. Aquel que permanece en la palabra de Dios, podemos decir sin lugar a duda, es un discípulo del Señor. ¿Cuál es la otra? Conoceréis la verdad. Ambas son consecuencias de permanecer en la palabra del Señor. Conocer la verdad. ¿Cuál es la consecuencia de conocer la verdad? La verdad nos hará libres. Este versículo lo he escuchado citado, mire, hasta por expresidentes de la República. Conocerán la verdad y la verdad nos hace libres, dijo alguien. Pero ¿cómo se puede conocer la verdad si amamos la mentira? ¿Cómo se puede conocer la verdad si aunque la verdad esté frente nuestro no la reconocemos? No podemos conocer la verdad si no conocemos al Señor. Y conocer al Señor es permanecer en Él. Conocer al Señor no es ir a la iglesia. Conocer al Señor no es ofrendar. Conocer al Señor no es cantar con los hermanos. Conocer al Señor es permanecer en su palabra. ¿Y qué es permanecer en la palabra? Yo le invito a que vayamos a Juan en el capítulo 15. Capítulo 15. Veamos los versículos 4 al 10. Está hablando el Señor. Comienza en el versículo 1. Está hablando el Señor y dice: yo soy la vid. Esta es parte de un discurso grande que el Señor le dio a sus discípulos. Y le dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Detengámonos aquí un poquitito. ¿Qué es un pámpano para nosotros hoy día? ¿Alguien sabe? ¿Un pámpano? Una rama. Es que en algunos lugares pámpanos le llaman al frutito cuando está chiquito. Bueno, ese no es el pámpano es la rama, pero la rama que lleva fruto. La vid salen ramas, pero no todas las ramas llevan fruto. Entonces la labor de un buen viñador es reconocer cuáles ramas llevan fruto, y esas no las poda, no las corta. ¿Por qué? Porque van a llevar fruto. Entonces la que no lleva fruto, la que solamente crece y tiene unas hojas bonitas, verdes, preciosas, y crece y da sombra, al viñador no le interesa mucho que dé sombra. ¿Qué es lo que quieren? Fruto. Por eso cuida esa viña. Hay una parábola de la viña ahí en Isaías capítulo 5, donde el Señor compara a su pueblo con una vid escogida, y dice que la plantó, la cercó, la abonó, y dice
dice que cuando fue a buscar fruto, se dio cuenta que era una vid silvestre, cuyo fruto no sirve. ¿Qué haré con mi viña? Esto haré, le sacaré la cerca y que sea hollada, que pasen por arriba los hombres, los animales. Era un símil que daba por medio de Isaías acerca de lo que iba a ocurrir con Israel. Nosotros conocemos las viñas, o debiéramos conocerlas, porque somos un país productor de uva, y de muy buena uva, de excelente calidad. Entonces debiéramos entender perfectamente lo que significa esto. El Señor dice: yo soy la vid verdadera, nosotros somos pámpanos, y los pámpanos llevan fruto. Por eso que dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, será cortado, porque no lleva fruto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Uno se puede dar cuenta si tiene un arbolito cualquiera y lo poda, resulta que ese arbolito, el fruto muchas veces es más grande o es más abundante, depende de lo que uno quiera. Pero hay un proceso que se debe hacer. Entonces, dijo el Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Los pámpanos llevan fruto. Si no, no son pámpanos, solo son ramas, y las ramas se cortan. Los pámpanos quedan. Él es la vid verdadera, tú y yo somos los pámpanos. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso pasa hasta en el día de hoy. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren la asociación que hay aquí. Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Hasta ahí. Era hasta el 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí ya se nos aclara que no es solo cuestión de decir yo creo. No es solo cuestión de decir yo lo conozco, sino que hay algo más. Hay algo que no se puede negar, que es el fruto. El fruto. Por eso que el Señor fue tan claro y tan directo cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. Usted puede tener ante sí un cítrico y tal vez no saber qué tipo de cítrico es, pero comienzan a asomar los frutos y ya sabe de inmediato: este es tal cosa. Por el fruto. Por el fruto. Tal vez no sepa, nunca vio un árbol. Una vez yo vi
un árbol y no me parecía palta. Y era se me fue el nombre, pero el árbol es parecido, pero no es palta. Pero por el fruto supe que no era palta, y ahí me dijeron el nombre. Es otra cosa. Por los frutos los conocemos. Estamos hablando de permanecer. Permanecer significa ser discípulos. Y los discípulos y los que permanecen son los pámpanos. Y estos son los que llevan fruto. Y Dios quiere que lleven mucho fruto. No podemos entonces conocer la verdad si estas cosas son ajenas a nosotros. Porque si estas cosas son ajenas a nosotros, significa que no estamos en mejores condiciones que estos judíos que habían escuchado al Señor y que le había dicho, sí, tienes razón. No estamos mejor que aquel que está enviciado por el tabaco y que escucha al médico que le dice, mire, esto le está haciendo mal, y él le dice, sí, yo sé. No estamos mejor que él. Hay algo que se debe ver. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 4 al 6. Mire, aquí está hablando el apóstol del amor, hermano. Mire, este otro concepto tan cuestionado hoy día. No, es que usted es muy brusco. Es que tiene que decir las cosas de otra manera porque la gente está muy sensible hoy día. Y aquí está el apóstol del amor. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 al 6 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Así, se la dice de una y no se lo manda a decir con nadie. Es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Quién es? ¿De quién se puede decir esto? De aquel que no guarda sus mandamientos, de aquel que no permanece en la palabra, de aquel que no está llevando fruto, porque no es un discípulo, porque no es un pámpano, solo es una rama. Es mentiroso. La verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Verdad? ¿Quiénes son entonces estos que se han arrepentido realmente? ¿Aquellos que en alguna ocasión al escuchar algo lloraron mucho? No. Es el resultado de una emoción. Y algunos lloran de ira también. No tiene que ver con arrepentimiento necesariamente las lágrimas. Aquel que se ha arrepentido ama lo que antes aborrecía. Y hoy aborrece lo que antes amaba. Ese que se ha arrepentido. Miren el versículo 28, como dice el apóstol de aquí, de este mismo capítulo 2. Hijitos, qué hermoso. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Quiere decir esto que debe ser un acto consciente. No es algo que me viene de arriba. Es algo del cual yo soy consciente y que lo hago conscientemente. Permanezco en él.
En la segunda epístola de Juan, en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no guarda la doctrina, no tiene frutos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. No es solamente entonces de palabras. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Porque el Señor dice, obviamente vamos a tener testimonio de que Dios está agradado de nosotros si esos frutos se van exhibiendo. Y no te preocupes, hermano, no te preocupes si cuesta que tú los veas. Preocúpate más si nadie los ve en ti. A veces no somos conscientes de cómo nos ven otros, pero cómo nos ven otros, eso dice mucho también de quién es quién. Podemos creer que tal vez seamos grandes cristianos, pero tal vez otros nos ven. No. Por otro lado, nos sabemos y reconocemos como miserables, indignos pecadores. Sí. Y de repente nos encontramos con la sorpresa de alguien que nos dice: me gustaría ser como usted. Y uno piensa para sí: si me conociera las luchas que tengo. Pero eso es Dios obrando, porque ninguno de nosotros está sin lucha. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, sí, pero todos tenemos la habitación del Espíritu de Dios en nosotros y su poder para vencer por sobre el pecado y por sobre los deseos de nuestra carne. Todos. Y además de eso, la otra herramienta, si ya la llamamos así, que Dios nos dejó, es lo mismo que tuvo el Señor. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Entonces, somos discípulos. Llevamos mucho fruto. Para la gloria del Padre, Él está agradado de esto. Y Él nos dice: y conoceréis la verdad. ¿Será importante conocer la verdad? Porque esto habla de nuestra vida aquí y ahora. Vivimos en un tiempo en el cual el príncipe de este mundo, y se le llama el príncipe de este mundo, él no es el rey, él no es el soberano, pero él tiene un cierto poder. Y el Señor lo desnudó y dijo que su obra era robar, matar y destruir. Él dijo que Él es el padre de mentira. Él dijo que los reinos de este mundo están bajo su dominio. Por lo tanto, la mentira la va a encontrar hasta en los lugares más insospechados. Hermano, ¿no le ha pasado alguna vez que viendo algo las cosas no son como las vio? ¿No le ha pasado que justo oyó algo y resulta que no eran así como las había oído? Había un contexto que explicaba y la cosa era completamente distinta. Y eso pasa con nuestro sentido. ¿Qué más nos pasará con la sociedad en su conjunto? Pero hoy día, ¿qué se dice? Lo mismo que se decía antes. Las multitudes tienen razón. No. El pueblo es soberano. No. Hay un himno que cantamos nosotros y que dice: Jesús es mi Rey soberano. Él es mi soberano. Él dijo: mi reino no es de este mundo.
Yo no puedo tener el mismo soberano que aquel que no conoce al Señor. Mi soberano es distinto, porque trabaja en la luz, trabaja en la claridad, trabaja en la transparencia, trabaja en la verdad, porque Él dijo: yo soy la verdad. Entonces, como siendo creyentes, muchas veces nos dejamos llevar también por la corriente de este mundo y asumimos todas las preocupaciones, como muy bien lo decía nuestro hermano en su introducción. Preocupado: ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Qué pasó ahí? Nos metimos en la corriente del mundo. Pero el Señor ha dicho: y conoceréis la verdad. ¿Cómo es entonces que dejamos la verdad y creemos la mentira? Y esta es una lucha diaria. Esto no es algo de que, me di cuenta, listo, nunca más. No, nosotros tropezamos más de una vez con la misma piedra. Por eso que se nos manda a escudriñar las Escrituras. Cuando las Escrituras están lejos de nosotros, cuando las apartamos de nosotros, hay otras ideas que vienen aquí a llenar. Hay alguien preocupado de que su cabecita no esté vacía. Tal vez existen algunos cabezas huecas, pero deben ser infinitamente pocos. La mayoría tiene la cabeza llena de cosas, llena de ideas. Y el apóstol nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Debe morar en abundancia la palabra del Señor para contrarrestar no solo la maldad, sino para descubrir la mentira y para no ir como el mundo que corre de aquí para allá. ¿O no lo dijo el Señor? Le van a decir, mostrando otras cosas, le van a decir: héroe aquí el Mesías, y todos van a correr allá. Y otro va a decir: no, aquí está, y van a ir para allá. Así es el mundo. Pero el creyente observa: este no es el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cree en la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces puede estar sin sobresaltos, porque ha creído en aquel que es la verdad. Y puede descubrir la mentira detrás de un sistema que es engañoso en sí mismo. Si es así, ¿cómo es entonces que muchos no lo ven? Hermano, esto es viejo. ¿Recuerdan a Pilato? ¿No compareció ante él el mismo Cristo? Y no le dijo él: yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué le dijo Pilato? Qué bueno, porque yo quiero conocer la verdad. No, Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Pero no esperó una respuesta. Se dio vuelta y se marchó. ¿Y qué hizo? Sabía conscientemente que lo que él iba a hacer estaba mal. ¿Por qué lo hizo? Por miedo a la multitud. Los gobernantes hacen eso. Ellos quieren permanecer en el poder, y por permanecer en el poder no les importa hacer lo que no corresponde. Eso se ha visto siempre y hoy día lo estamos viendo. Van a pasar muchas cosas donde por miedo a la multitud se va a ceder en muchas cosas. Algunas de ellas con justicia, pero otras de ellas son muy injustas, van a ser muy perjudiciales. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Y no tenía ningún interés en conocer la verdad. Él obró de acuerdo a lo que las masas lo presionaron a hacer. ¿Y luego qué hizo? Se lavó las manos. El Señor dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este no solo es un libro para la eternidad. El Señor dijo que su palabra no iba a pasar. No solo es para la eternidad, también es para nuestro presente. Es para que nosotros no nos saturemos con la corriente del mundo. No llenemos nuestras cabezas con ideas y filosofías extrañas a las Escrituras. Llena tu cabeza, llena tu mente y tu corazón con la palabra de Dios y podrás estar firme, aunque todo a tu alrededor se destruya. Porque el Señor dijo: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mi reino no es de este mundo. Nuestra ciudadanía, le dijo Pablo a los filipenses, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. No tenemos esperanza en un sistema político. No tenemos esperanza en un gobernador genial. No. ¿Por qué? Mientras no conozcan a Jesucristo, están en tinieblas, están bajo el dominio del pecado. Ellos creen a la mentira, son engañadores, y se engañan a sí mismos y engañan a los demás. Pero nosotros, aquellos que permanecemos en la verdad, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podemos descubrir en medio de estas situaciones dónde está el germen de maldad y qué es lo que no debemos seguir. El deber de Pilato como gobernador, ¿cuál era? Pablo lo dice en Romanos 13. Por lo menos 2, hay más, pero hay por lo menos 2. Infundir temor al malo. Y el otro es castigar al que hace lo malo. Eso es lo que debiera hacer todo gobernante. Por eso va a dar cuenta ante Dios. ¿Hizo eso Pilato? No. Ni infundió temor al malo, sino que los alentó, ni tampoco castigó al que hacía lo malo. Y algo tan malo que terminaron crucificando al mismo Hijo de Dios. Hermanos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuide de que sus ideas, cuide de que sus palabras tengan sustento en la palabra de Dios, no en lo que ven, no en lo que escuchan, sino que tenga un sustento en la palabra de Dios. Eso es un camino seguro y por ahí puede caminar con toda confianza. Pero si usted hoy día se guía por lo que ve, mañana puede ver otra cosa. Si se guía por lo que hoy día escucha, mañana puede oír otra cosa. Porque así es el mundo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su ley sigue siendo la misma. Y Él la ha dado para que nos vaya bien. Aunque el hombre diga de que esas cosas son obsoletas, que pasaron de moda, que ya no tienen relación con este mundo que es científico, es tecnológico. No. La palabra de Dios permanece para siempre y ha sido dada para nuestro bien. Creámosle a la palabra del Señor y obremos en consecuencia. Oremos.